Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 1: Devaluaciones en Bolivia. Semana del 22 de febrero del 2023. Una historia de devaluaciones y pobreza. A pesar del pasado glorioso de nuestra Bolivia, de haber sido el territorio a partir del cual se proporciona la mundialización de la economía internacional, proceso gatillado por el descubrimiento de América por la corona española y sustentado por los ingentes recursos del Cerro Rico de Potosí durante 3 siglos. Nuestra nación vio la luz de la libertad con una economía arrasada por la codicia de la colonia y la crueldad de una guerra de independencia de 3 lustros, que se inició y terminó en nuestro sagrado territorio. El dólar norteamericano le debe mucho a Bolivia, más allá del signo con el que es denominado. Esta precariedad económica desde el nacimiento de la República determinó una historia plagada de crisis de las finanzas públicas, de endeudamiento externo, de cambios del signo monetario y hasta de pérdidas territoriales por este motivo. El clímax de estas crisis financieras y monetarias estuvieron caracterizadas por fuertes procesos inflacionarios, que favorecieron la especulación por parte del capital financiero y proporcionaron el empobrecimiento de cada vez mayores y crecientes segmentos de la población. En la medida que estas reformas nominales, normativas e institucionales nunca fueron acompañadas de reformas económicas estructurales reales que plantearan un modelo de crecimiento competitivo y sustentable según las condiciones y el contexto de cada periodo, Bolivia se ha caracterizado siempre por una crónica inestabilidad económica, aún en tiempos contemporáneos, a pesar de la negación del discurso oficial. Lo curioso es que los procesos políticos que en su momento promovieron y todavía siguen propagando revoluciones, reformas y cambio social fueron los responsables de las peores crisis económicas que sufrió el país, que independientemente del partido político, líder del momento y supuesto modelo económico novedoso, al final todos acabaron aplicando la nefasta macroeconomía del populismo. Luego de dilapidar los escasos recursos existentes, eso pasó con el gobierno de la Revolución Nacional, del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y la gloriosa Central Obrera durante la primera gestión del presidente Hernán Siles Suazo en la década de los 50, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, UDP, del MNR de izquierda, MNRI, el Movimiento de la Izquierda Revolucionario, MIR, y nuevamente con la infaltable COP, durante un segundo mandado del presidente Siles Suazo, en la década de los 80, y el actual proceso de cambio del movimiento al socialismo, MAS, y para sorpresa nuevamente la COP con el actual presidente Luis Arce, primero como ministro de Economía de Evo Morales y ahora como presidente, por mencionar solamente los desatinos del último siglo. La historia muestra que los únicos beneficiarios de estas grandes revoluciones son los jerarcas políticos y los operadores financieros de turno, como por ejemplo fueron los jóvenes técnicos miristas que se enriquecieron con el tráfico de divisas en los tiempos del UDP y la familia presidencial en la actualidad. En lo que respecta al conjunto de la población, particularmente aquellos segmentos que supuestamente eran los principales beneficiarios de estas grandes revoluciones y reformas, obreros, empleados, asalariados, industriales y clase media, resultan totalmente empobrecidos, en la mayoría de los casos de forma estructural con efectos devastadores durante varias generaciones. La crisis de la UDP. Justamente conviene describir en mayor detalle lo que significó la crisis económica en el gobierno de la UDP durante la primera mitad de la década de los 80 del siglo pasado, ya que a pesar de ser relativamente reciente, más de 2/3 de la actual población boliviana no había nacido en ese periodo o eran muy pequeños para tener una memoria histórica de este terrible episodio en la economía de Bolivia, razón que eventualmente los vuelve insensible ante la inminencia de un nuevo proceso inflacionario de estas características en Bolivia. En términos monetarios, la pérdida de valor de la moneda boliviana pasó de un tipo de cambio con relación al dólar americano de 12 pesos bolivianos de la época a 1 millón de pesos bolivianos, siendo hasta ese momento uno de los procesos inflacionarios más altos que se haya registrado en la economía mundial del siglo XX. En cuanto a las consecuencias cotidianas de una crisis de esta magnitud, donde la moneda en el bolsillo de la gente pierde valor cada día, por no decir cada hora, se producen fuertes fenómenos de escasez, con necesidad de realizar colas hasta para comprar pan, si este no está racionado mediante cupos administrados por los operadores locales del poder político. Es tal la velocidad de pérdida del valor de la moneda que supera la velocidad con la cual se imprimen billetes, cada vez de corte y denominación mayor, llegando en última instancia a la necesidad de emitir cheques de gerencia, ante la imposibilidad de imprimir nuevos billetes con la prontitud requerida. Se llega a extremos de tener que utilizar camionetas o camiones para transportar montos altos de dinero y ver la conveniencia de pesar el dinero en lugar de contarlo. Si bien esta descripción puede parecer anecdótica, las consecuencias para las empresas, familias y personas son terriblemente traumáticas.
No solo que las empresas cierran ante la desaparición de la demanda y la imposibilidad de producir en un mercado donde los montos percibidos por concepto de venta no llegan a cubrir mínimamente los costos de producción, sin mencionar las políticas de control de precios impuestas por el gobierno que prácticamente obligan a los empresarios a regalar su producción. Las familias se desarticulan totalmente ante la pérdida del valor adquisitivo de los ingresos, sino la desaparición de los mismos debido a los despidos generalizados de personal, teniendo como única vía de escape la inmigración fuera del país en calidad de refugiados económicos. En lo personal, amas de casa que van todos los días al mercado y encuentran que los precios han subido si es que se logra encontrar el producto, y contando con un presupuesto fijo, llegan a colapsar nerviosamente ante el fantasma de no poder alimentar a sus hijos ese día. Por el otro lado, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Los operadores del poder político y de la política económica se enriquecen rápidamente a través del acceso privilegiado a los escasos recursos económicos, los mercados negros de productos controlados y a las especulaciones financieras que campean en torno de represión financiera mediante el establecimiento de múltiples tipos de cambio. Mientras que los primeros negocios son de poca monta para los operadores menos sofisticados con mentalidad delincuencial de calle, el último es el más jugoso, siendo el monopolio de los cerebros de los inacabables paquetes de estabilización económica, donde con gran cinismo se pretende reinventar las bases del funcionamiento de las relaciones económicas más elementales, entrando en confrontación con los símbolos del sistema monetario internacional, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, mientras en privado realizan negocios con la más cruda lógica de mercado, en su peor versión especulativa y no transparente, también delincuencial, aunque esta vez de escritorio y cuello blanco, debido al acceso privilegiado a la información e instituciones del Estado. La crisis que se viene. Además de no contar con la experiencia vivida en carne propia, muy probablemente la gente menor de 40 años puede llegar a pensar que el mundo ha cambiado, que los avances tecnológicos hacen más fáciles y rápidas las transacciones financieras, o que el Estado se maneja bajo criterios transparentes de manejo de información. En fin, que estas devaluaciones son solo anécdotas del pasado y que no tienen nada que temer, ya que ellos son lo suficientemente sofisticados para colocarse por encima del bien y del mal en esta nueva era de silicio, el litio y los minerales raros. A estas personas lamentamos decirles que los principios de la economía no han cambiado desde la edad de piedra, que el Estado sigue siendo una entidad fuerte y reguladora con posibilidades reales de coartar la libertad económica de sus habitantes, como en Cuba, Corea del Norte o Venezuela, y que las devaluaciones empobrecedoras sí existen. Véase lo que está pasando actualmente en Venezuela, Argentina o Zimbabue, sin mencionar que la gran mayoría de la población boliviana no clasifica dentro de estos criterios de sofisticación, ya que ni siquiera tienen acceso al sistema bancario tradicional y ni pensar que puedan operar en términos digitales y transnacionales. En la práctica, los únicos que podrían quedarse tranquilos ante la eventualidad de una próxima devaluación en Bolivia son los operadores del gobierno y sus agentes en la economía privada que actualmente les garantizan el precario equilibrio cambiario existente, alimentando el sistema con divisas provenientes de exportaciones ilegales y o ilícitas. Ya llegará el momento de establecer los balances y análisis detallados de las políticas económicas de los últimos 17 años, pero que Bolivia ha perdido la mayor oportunidad del progreso económico del último siglo y que se viene un fin de ciclo con una devaluación es tan verdad como que después de la noche viene el día, y por el momento lo que importa es estar consciente de esta situación y tomar los mejores recaudos para recautelar el ahorro de toda una vida, la seguridad y unidad familiar, la estabilidad emocional, así como las posibilidades de estar operando financieramente en el nuevo entorno resultante. En suma, preservar el capital monetario y el capital de trabajo, actualmente denominado en bolivianos. Esa es nuestra motivación y el sentido social de servicio que nos motiva. Por si no fueran suficientes las señales que emiten las estadísticas sobre el déficit energético y la falta de liquidez del gobierno para afrontar sus obligaciones en divisas, los actuales anuncios de nuevas políticas cambiarias y financieras para fortalecer las reservas no hacen más que echar leña al fuego. No hay que ser malintencionado para percibir una desesperación en el gobierno por conseguir dólares a como dé lugar, y para eso han echado ojo a las reservas en oro del Banco Central, a las remesas que reciben los familiares de nuestros compatriotas que se sacrifican en el exterior y a los dólares de los exportadores. Son tan ingenuos, por no decir ineptos, que lo único que están provocando es que se vaya generando un sistema de expectativas racionales sobre la anticipación de una próxima devaluación. Es más, en la práctica el dólar exportador ya se constituye en una mini devaluación que obligará a los agentes privados a ofrecer una tasa superior al tipo de cambio oficial, que cada día será menos relevante, proporcionando el estallido de la crisis y la corrida correspondiente.